Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Shell Helix Ultra ECT 0W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama Helix Ultra, la cual está considerada como la gama más alta del fabricante Shell. Pasamos a la hoja de propiedades típicas. El fabricante nos indica que homologa la norma CAC2 y ACAC3. Como tal, al uso, este aceite es un ACAC3, ya que su HTHS es igual o superior a 3,5, pese a que el fabricante no lo indica. Lo que pasa es que aporta un pequeño plus de ahorro de combustible, de ahí a que se le convalide también el uso de la norma ACAC2. El fabricante nos indica que homologa la norma API-SN, norma del grupo BAG 504-507, Mercedes-Benz 22952, 51 y 31, Fiat 9.55535 GS1 y DS1, así como también Porsche C30. En cuanto a las propiedades físicas, nos indica que tiene una viscosidad cinemática a 100 grados de 11,9, viscosidad cinemática a 40 grados 58,70, índice de viscosidad 204, un altísimo índice de viscosidad, capacidad de bombeo a 40 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 0W, 18.900 centipoises, densidad 15 grados 838, punto de inflamación 226 grados y punto de congelación 51 grados bajo cero. En cuanto a la hoja de seguridad, que es en donde los fabricantes tienen que indicar algunos tipos de compuestos que han utilizado y que pueden ser perjudiciales para la salud, aparece un CAS 848-301-699 con una concentración comprendida entre un 0 y un 90%, y se trata de aceite base GTL, Gas to Liquid, perteneciente a las bases Grupo 3 Plus. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 60,09, viscosidad cinemática a 100 grados 11,85 e índice de viscosidad 197, muy fiel a lo declarado por el fabricante. TBN, que es la capacidad de neutralización de ácidos, lo que es la reserva alcalina, 8,82, tratándose de un aceite mid-SAPS que suele venir bastante recortado de aditivos detergentes neutralizantes, es un valor muy elevado, incluso está por encima de algunos aceites full SAPS. Y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 1,64, que es un valor promedio comparado con otros aceites equivalentes. En cuanto a la concentración de ceniza, 0,86, se ha pasado por 6 centésimas el límite máximo permitido por ACEA, pero vamos, no hay mayor inconveniente, se sigue tratando de un aceite mid-SAPS. En cuanto al punto de congelación, 55 grados bajo cero, un muy buen valor, ha mejorado incluso ese 51 grados bajo cero que declara el fabricante. Punto de inflamación 229 grados, también ha mejorado en un par de grados lo declarado en la ficha técnica. Capacidad de bombeo a menos 35 grados bajo cero, 6.115 centipoises. Porcentaje de evaporación NOAC 9,5, es quizás ligeramente alto si se compara por ejemplo con un 5W30, un 5W40 o incluso un 10W60, pero hay que tener en cuenta que este tipo de aceites SAE 0W es más propenso a la evaporación. Con todo y con ello, si se compara con otros 0W equivalentes que cumplen el mismo tipo de ACEA y el mismo tipo de normas, está en un valor promedio. Y en cuanto a la concentración de azufre, tan solo 0,189, de los más bajos que hemos visto hasta ahora en el canal, y es curioso ya que se trata de un aceite ACAC3, el cual tiene un límite máximo permitido de 0,3. Está incluso por debajo del límite máximo permitido que se exige para los aceites low SAPS. Es señal directa o indirecta de haber utilizado una base muy pura, así como también un paquete de aditivos muy moderno. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, en este caso no se ha utilizado. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, 700 ppm, 839, valores promedios comparados con otros aceites mid-SAPS. Boro, que hace función de dispersante, 485, es un valor bastante elevado, bastante por encima de la media. En este tipo de concentración quiero pensar que también hace función de modificador de fricción similar a lo que puede ser el molibdeno. En cuanto al magnesio, que hace función de detergente neutralizante, lleva tan solo 11, es una concentración bastante homeopática, y en cuanto al calcio, que también hace función de detergente neutralizante, lleva 2045, que tratándose de un aceite mid-SAPS también es una concentración relativamente elevada.
Como norma general suelen estar rondando entre los 1400 y los 1800, aquí comparados con otros aceites equivalentes está por encima de la media. Es debido a esto muy posiblemente que sobrepasa ligeramente el límite máximo de concentración de cenizas, como he comentado antes, pero tan solo 6 centésimas de nada, que eso es una gota de agua en medio del océano, y que también este aceite, pese a ser un aceite mid-subs, tiene un alto TBN. En cuanto a wolframio, también conocido como tungsteno, que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, no se ha medido, pero ya os adelanto que Shell no lo utiliza en ninguno de sus modelos. Y en cuanto al titanio, que también hace función antidesgaste y antioxidante, en este caso sí se ha medido y no se ha utilizado, y también os adelanto que Shell no lo utiliza en ninguno de sus modelos. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que nos sirve para más o menos intuir si el fabricante en este tipo de aceites nuevos sin utilizar aceites vírgenes, si se ha utilizado éster, en este caso es un valor muy bajo, en principio podemos pensar que este aceite no lleva éster. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-TIP, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base. Hay dos crestas muy importantes a las que tenemos que prestar especial atención. La cresta que se forma en torno a 1750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, da un pequeño pico, este aceite como tal no lleva éster. Es posible quizás que el fabricante haya utilizado éster para diluir algún tipo de aditivo, pero en una concentración ínfima. Y la siguiente cresta también muy importante a tener en cuenta, la que se forma en torno a 722, está por debajo de 1, señal que este aceite como tal no lleva PAO y la base predominante pertenece al grupo 3, en este caso tratándose de un Shell Helix Ultra con tecnología Pure Plus, como él lo llama. Se trata de aceite base GTL, Gas to Liquid, que pertenece a las bases grupo 3 Plus. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo, como viene siendo habitual en la gama alta del fabricante Shell, la base utilizada, base GTL, Gas to Liquid. A diferencia de las bases HC más convencionales y más económicas de producir, esta base se obtiene a través de la licuación del gas natural, con lo que se obtiene una base muy pura, muy limpia y muy estable. En cuanto a las propiedades físicas, muy fieles a lo declarado por el fabricante, me ha llamado especialmente la atención, por un lado, el punto de congelación de 55 grados bajo cero, pese a tratarse de un aceite que no lleva PAO, aquí es donde se demuestran las bondades del GTL. Y otro apartado que me ha llamado bastante la atención, que tratándose de un aceite mid-subs tiene una alta reserva alcalina, un alto TBN de 8,82, prácticamente a niveles de aceite full subs. Como siempre indico, es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre el TBN, lo que es la alcalinidad, y el TAN, lo que es la acidez, sea lo mayor posible, y aquí se cumple de sobra, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se forman principalmente en la quema del combustible, pues el TBN se va a ir reduciendo y llega a un punto en que se aproxima muy peligrosamente al TAN, y ese es indicador para realizar el cambio de aceite. Y aquí la verdad es que la diferencia inicial entre el TBN y el TAN, y repito y recalco, más tratándose de un aceite ACAC3, es muy elevada. En general es un muy buen aceite, un muy buen 0W30 ACAC3. En cuanto al paquete de aditivos, quizás me hubiese gustado el tema del molibdeno, se lo hubiese añadido un poco, que suele ser habitual prácticamente ya en casi todos los fabricantes que lo añadan, pero no hay mayor inconveniente, no hay que tomarlo como una carencia como tal. Y sí que viene, por ejemplo, muy rico en boro, que en altas concentraciones hace función pseudo molibdeno, y también tiene una alta concentración de calcio. En cuanto al precio, he estado mirando y 5 litros ronda aproximadamente desde los 40 euros hasta los 48 euros aproximadamente. Teniendo en cuenta que los 0W son más caros que los 5W o cualquier otro tipo de viscosidad, la calidad de la base, el paquete de aditivo y las propiedades físicas, que tienen muy buenas propiedades físicas, pues lo veo que está en su precio. Dentro del propio fabricante Shell tiene otro 0W30 que hace competencia directa con este modelo, y a grandes rasgos, si cierras un poquito de los ojos, es prácticamente el mismo. Arriba te dejo un link para que puedas ver la review, que ya tiene bastante tiempo, pero te va a servir como guía para poder compararlos. Y la ventaja que tiene el AVL, que como comento es prácticamente el mismo aceite, pues sale algo más económico, así que también sería una opción a tener en cuenta.
Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica. Dar las gracias a todos los taberneros que están apoyando el canal y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.